Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Tenemos gente presencial en la sala, pero la gran mayoría estáis online. Muchísimas gracias por conectaros y por asistir a esta primera sesión de las jornadas profesionales del festival, del Profesval. Yo creo que prácticamente todos los años es el Sindicato Alma de Guionistas el que inaugura estas sesiones. Y os voy a presentar a Julia Yago, que es la responsable de proyectos de este sindicato de guionistas, y ella os va a hacer una breve introducción de lo que vamos a tratar hoy. Espero que os guste mucho el tema y bueno, ya sabéis que en el festival estamos para lo que queráis, aceptamos sugerencias, preguntas y cualquier cosa. A los que estáis online como a los que estáis aquí de manera presencial, cualquier pregunta, el moderador de la charla os dará paso. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias antes de nada a todos por asistir a este encuentro digital de guión de docuseries que hemos llamado un formato en auge, porque es un formato que es verdad que ahora mismo tiene muchísima cabida dentro de todas las plataformas. Y bueno, nosotros somos el Sindicato de Guionistas Alma y queremos agradecer antes de nada a Arancha y a todo el equipo de FESVAL porque efectivamente año tras año pues, nos dais la oportunidad de tener este hueco en la programación de Profesval, que es el marco de actividades dedicadas específicamente a profesionales del audiovisual, para hablar de guión, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que las series, las películas, los programas no se escriben solos y un poco lo que queremos con este tipo de encuentros es dar visibilidad al trabajo de los guionistas, al trabajo de esos equipos de guión, muchas veces muy numerosos, que trabajan en la escritura de una producción audiovisual, ¿no? Y en este caso de docuseries. Hoy vamos a hablar de guión, por tanto, hoy vamos a hablar de cómo se escribe una serie documental y tenemos con nosotros a las guionistas Gracia Solera, Beatriz Naola y Cassandra Valdés y al también guionista Carlos Muriana, que es también miembro de la Junta Directiva de Alma y quien será el moderador del encuentro. Antes de dar paso a Carlos, y para tampoco ya enrollarme mucho más, empecemos ya con la charla, os comento que al finalizar, que durará unos 45 o 50 minutos, al terminar la charla, vamos a abrir un turno de preguntas a través del chat del Zoom. Entonces, a lo largo de la charla o bien al final podéis escribir ahí vuestras preguntas y yo iré dando paso cuando terminemos el encuentro. Y hasta entonces os recuerdo que si podéis, por favor, desconectaros del sonido, pues os lo agradecemos para que no interfiera con el transcurso de la sesión. Y ya sin más, pues le doy paso a Carlos Muriana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Julia, gracias a todos los asistentes y gracias, por supuesto, a nuestras ponentes de lujo para hablar de este formato que hemos titulado la charla el guión de docuserie, un formato en auge, porque evidentemente en los últimos años se está demostrando que han florecido este tipo de series documentales donde hay una continuidad, donde se resuelven 3 o 4 episodios centrados en un hecho concreto, en una biografía, y que últimamente está teniendo mucho éxito, sobre todo, en diferentes plataformas, sobre todo en plataformas está teniendo bastante buena acogida. Y para hablar de todo esto tenemos, como decía, 3 ponentes de lujo, porque además todas ellas son guionistas de docuseries, documentales recientemente estrenados o estrenados a lo largo del último año y que han tenido muy buena respuesta en las plataformas en las que se han emitido. Empiezo presentando a Bea Iznaola. Es estudiante de periodismo y comunicación. No voy a hacer una presentación muy larga porque la tenéis escrita en nuestra página web, pero bueno, deciros que es estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III y después estudió el máster de la UAM y ha trabajado con Alicia Luna, que por cierto creo que la tenemos por ahí también como escuchante, como participante en esta charla. Participó junto a Alicia en la película El Refugio y, aquí la tenemos como guionista de
Las últimas horas de Mario Biondo, que es uno de los, bueno, pues de las docuseries estrenadas hace muy poquito, no exenta de polémica, ya imagino que estáis todos al tanto de todo lo que ha envuelto esta serie. Y además a Bea la tenemos que dar especialmente las gracias porque la tenemos de viaje en el otro lado del mundo de vacaciones. Así que he interrumpido sus vacaciones para participar en esta charla. Gracias, Bea. A vosotros, a vosotros. Bien, tenemos también a Gracia Solera. Gracia es guionista de ficción y documentales y ha sido guionista de todo durante mucho tiempo. Ella ha sido periodista y ha estado durante muchísimo tiempo en todo tipo de programas, magazine, de todos los formatos habidos y por haber. Y últimamente es verdad que bueno, o se ha especializado o ha dado la casualidad de que se han estrenado varias series de documental, de docuserie, en los que ella ha participado. En concreto, vamos a hablar con ella de los documentales En el nombre de ellas, Una vida bárbara, en torno a la vida de Bárbara Rey, y Salvar al rey, que es una docuserie centrada en el rey emérito y en todas las peripecias, dejémoslo ahí, que ha tenido nuestra corona en las últimas décadas. Ahora hablaremos de ellos. Además, ella está preparando ahora un proyecto de ficción para la productora Señor Mono, que, si no me equivoco, se llama La mujer más rápida. Una obra de teatro titulada, La mujer más rápida del mundo. Es decir, que como veis es multiformato, es decir, lo mismo se dedica a la ficción, que al teatro, que a la docuserie, que al entretenimiento, y es una mujer encantadora, como vais a comprobar en la conversación. Y por último tenemos a Cassandra Valdés, también, ¿qué os voy a decir de ella? Si lleva 1000 años dedicada a todo tipo de formatos, desde el reality hasta las docuseries, como vamos a ver, y también ha participado, pues yo qué sé, en series documentales, digamos, más al uso, como Prado Abierto, sobre el Museo del Prado, y aquí la tenemos invitada como guionista de Rafaelismo, que es un documental, una docuserie de 4 episodios, si no me equivoco, sobre la vida de Rafael, que ha contado además con la participación del artista, con las connotaciones positivas o ya veremos si negativas que eso puede tener para el desarrollo de un documental. Sobre todo esto vamos a hablar, como decía Julia, id dejando vuestras preguntas si surgen para que el último cuarto de hora lo podamos dedicar a ello. Y yo quiero empezar lanzando la primera pregunta. Por ejemplo, he visto que en el festival se acaba de estrenar uno de los estrenos estrella, ha sido la serie en torno a Miguel Bosé. Bosé, después de Bosé, ya se hizo la serie ficcionada y ahora se hace la docuserie. Es uno de los proyectos que se acaba de estrenar y que muestra también el interés de la gente por este tipo de formato. Entonces yo le lanzo la primera pregunta a las tres. ¿Creemos que podemos estar como dice el título, ante un formato en auge? Gracias, tú que tienes 3 de ellos, cuéntanos tu impresión. Sí, en este momento sí, la verdad es que surgen muchísimos proyectos. Hablabas de la colaboración que tengo ahora con Señor Mono, no es para la obra de teatro, es efectivamente para una nueva docuserie. Y sí, hay muchísimo interés. Lo que me pregunto, que no sé qué piensan mis compañeras, es en qué momento se pinchará la burbuja también, porque hay tantísima producción de documentales y se están tocando tantos como biográficos, como de investigación. Quiero decir que no sé si habrá un momento en que eso explote, ¿no? No lo sé. En este momento sí está muy en auge. Cassandra, tú que también tienes mucha experiencia en todo tipo de formatos y has visto formatos en auge
Hombre, claro, con respecto a lo que dice Gracia, bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo audiovisual, ¿no? Que hay una época de proyectos en auge y de formatos en auge que parece que hacen efecto llamada para que todo el mundo, ¿no?, quiera lo mismo. Es una época muy buena porque yo que he hecho durante mucho tiempo también otro tipo de historias, mucho programa de humor y entretenimiento, básicamente, durante mucho tiempo, que también tuvo su época buena porque yo enlazaba un formato con otro, pues ahora mismo me encuentro en esta situación porque constantemente, ¿no?, o te piden preproducir un proyecto para que ellos muevan en plataformas, o te piden el desarrollo de otro para una cadena generalista o para las plataformas que tienen las mismas cadenas generalistas, sea 3Player, sea cualquiera de ellas. Y bueno, yo creo que como guionista y trabajadora del medio, para nosotros es fantástico. A mí, que me encanta el género y que deseaba hacerlo desde el comienzo, era muy difícil en los primeros años que yo comencé, ¿no?, realizar un documental, salvo que fuera de cine. Era un mundo un poquillo más cerrado, ¿no?, costaba como intentar sacar adelante tus proyectos, y ahora, pues, si vienen muchos, pues bienvenidos sean, y si luego, pues, explota la burbuja, pues vendrá otra, ¿no? Que para eso somos un poquito, eso, multiterreno la gente que nos dedicamos al guión, o por lo menos intentamos serlo. Bea, tú que eres más recién llegada a este mundo del audiovisual, Sí. ¿cómo ves el panorama? Es decir, aunque como espectadora también. Claro, yo creo que mucho, o sea, muy en relación con lo que dice Cassandra, de que ahora mismo hay una burbuja y que hasta ahora había sido un formato muy reducido para un público muy pequeño. Creo que esta burbuja está ayudando a que el documental llegue a todas las pantallas, no que ahora mismo sea una persona de 18 años que me vea un documental o lo vea una de 70, queda lo mismo, porque hay tanta variedad que si no te interesa una cosa te va a interesar otra, y al final se está consumiendo un género que hasta ahora creo que estaba no infravalorado, pero sí un poco escondido. Y este formato al que nos referimos, de docuserie, estamos hablando de un formato que no era habitual, desde luego, en la televisión en abierto, y que quizás se ha desarrollado a partir de las plataformas. Es decir, son pocos episodios con una unidad temática y con muchos puntos de giro o enganches al final del capítulo que siguen un poco la mecánica de las grandes series, por así decirlo, de enganchar al espectador para el siguiente capítulo. Hasta el punto de que casi te lo puedes ver muchas veces de tirón. ¿Creéis que el formato ha crecido o se ha desarrollado precisamente por esta cuestión, porque la plataforma permite ese tipo de visionado? Yo creo que sí, y aparte, bueno, se han intentado en el consumo tradicional o en las cadenas generalistas hacer formatos continuados, que yo he estado en alguno de docuserie, bueno, serie más a lo mejor televisiva, porque los presupuestos que se manejan o la manera de trabajar tiene una pequeña diferencia, pero realmente no funcionaban, tampoco sé exactamente el motivo. Entramos en la historia de las parrillas televisivas, ¿no?, del consumo en la televisión generalista, y en cambio en las plataformas, que ya venimos todos educados de consumir series de ficción y otro tipo de contenidos de esta manera que comentas, ¿no?, que es que nos ponemos una serie y a lo mejor nos vemos 3 capítulos del tirón, ha permitido justo hacer un híbrido también con el género del documental, que precisamente se basa en eso, ¿no?, en enganchar, en hacer puntos de quiebre, ¿no?, en estructurar los capítulos de una manera que generen interés o que dejen cosas en alto o que no resuelvan, en el caso de los true crime o los documentales de investigación, que me parece que es fantástico porque además ha permitido como una evolución del género, ¿sabes?, que cada vez va evolucionando más y vamos viendo cosas más fantásticas. Yo, de las últimas cosas que voy viendo, lo que también decía Bea, me sorprendo, ¿no?, porque es como de, ¿qué han hecho con esto? Fíjate cómo han hecho el tratamiento de esta serie, fíjate cómo han arriesgado con esto, fíjate qué nuevo planteamiento han apostado con este tema. Entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Todo lo que sea evolucionar dentro del mundo audiovisual a mí me parece una cosa fantástica, tanto como espectadora como trabajadora, ¿no? Sí, yo creo que funciona muy bien, ¿no?, este formato.
ahora mismo. Antes te veías un documental de 1 hora y media y ahora te ves 3 capítulos de 45 minutos, que es más o menos lo mismo, pero como hay cliffhanger, pues te engancha un poquito más, ¿no? Yo creo que está favoreciendo mucho. Yo pienso que la llegada de las plataformas de alguna manera ha acabado con la urgencia. Por ejemplo, en lo que se refiere a los documentales biográficos, ha habido un tiempo en el que los problemas del corazón estaban muy en boga y era la urgencia de conseguir la última noticia, de contar, y se estaba haciendo como una crónica social de alguna manera que era de tercera, vamos a llamarle Recording así. in progress. Y en este momento se está volviendo a los grandes personajes. Al existir las plataformas no existe ha desaparecido la prisa por contar, se puede contar poco a poco, te puedes pegar el lujo de hacer efectivamente una docuserie de 3 capítulos que a la persona a la que le va a interesar puede elegir el momento en el que lo va a ver, que muchas veces sorprendentemente se lo ven del tirón porque no puede soportar esperar hasta el siguiente. Y luego la posibilidad de poder elegir también ha hecho que se abra todas este abanico de documentales tan diferente, que se estén haciendo documentales tan específicos y que resulte tan interesante. Y que luego a veces no ocurre, y a veces estoy viendo documentales que realmente por esta prisa y por lo que hablábamos antes del auge de la docuserie y por vender, en mi opinión, se están haciendo documentales que no lo son y son reportajes o entrevistas largas, pero que no son un documental ni tienen tratamiento de documental. Solo, por ejemplo, tú ves Rafael Imo y estás viendo efectivamente un documental que está hecho con un planteamiento que es casi cine en muchos momentos, y estás viendo efectivamente un documental. Pero como está muy feo, no diré los que sí que me han parecido un reportaje o una entrevista larga, pero recientemente he visto uno que era que me ha dado esa sensación. Entonces, lo bonito es efectivamente esta posibilidad que nos están dando cuando se trabaja bien de poder hacer, de detenerte, de esto que hablo, el lujo que nos están dando las nuevas plataformas de que no exista la urgencia. Bueno, vamos a entrar precisamente en lo que es el meollo de nuestra profesión, porque muchas veces cuando uno dice, pues yo he escrito un documental, parece que la gente piense que se ha escrito lo que es el texto de que va a decir la voz en off, pero, o si no hay voz en off, ¿cuál es tu función? Porque no hay nada que yo detecte como que sea escrito. Entonces, yo quiero que me contéis en cada uno de los casos, imagino que habrá sido distinto, pero ¿en qué fase de la producción entráis y de qué manera escaletáis esa serie para que tenga un ritmo, una continuidad, una estructura que soporte todo eso que luego se va a grabar, a buscar en archivo, a buscar las entrevistas adecuadas? Cassandra, cuéntanos un poquito, en tu caso, en el caso de Rafael, ¿cuándo entras en la producción y cómo planteáis, Luis Sánchez Polac y tú, que sois los guionistas, la estructura de ese documental? Vale, en mi caso entramos los dos desde el principio, ¿no? O sea, la productora tenía la idea de hacer un documental sobre Rafael, tenía, bueno, pues el típico dossier, ¿no?, básico de tips y tal y cual, pero bueno, ya tenían la posibilidad de hacerlo, el contacto también con el artista que era fundamental para que esto saliera adelante. Entonces, entramos justamente al principio. Lo primero que hicimos fue una inmersión brutal de documentación, de investigación, de leer libros, de buscar muchísima información por todos los lados, de intentar entender al protagonista, de, bueno, todo lo que lleva a una inmersión absoluta para tener un conocimiento profundo de lo que íbamos a hacer. A partir de ahí surgen preguntas que te haces como guionista, ¿no?, que es como de qué queremos contar, qué queremos hacer, porque nosotros queríamos huir por parte de guión, y eso se lo planteamos a los directores, del típico biopic, ¿sabes?, a favor totalmente del artista, ¿no?, ese tipo de documentales que respeto profundamente, pero que se hacen a mayor gloria del artista. Y luego además aquí contábamos con la presencia de Rafael, que es importante porque, claro, él estaba ahí también para contar las cosas y para decir hasta qué punto llegaba y no.
Incluso A partir de ahí pone voz en off alguna de las partes sí, de su claro, propia voz, contando él sus cosas. Claro, entonces nosotros hicimos como un ejercicio que era quién es Rafael para el personaje y la construcción, ¿no? Investigamos absolutamente toda su vida, teníamos de base como con toda la documentación una serie de claves que era los hitos que habían marcado su vida en un personaje como él, me refiero a personaje artístico, ¿no? Porque él está marcado por su debut en la Zarzuela, luego por el Olimpia, luego por una serie de hitos que él luchó y peleó mucho por hacer. El papel de las canciones en su vida, tanto de las canciones como de los compositores, ¿no? Porque en muchos casos eran autobiográficas o premonitorias. El papel de la gente que tenía alrededor para construir el mito, ¿no? Tanto la familia como toda la gente que le rodeó a lo largo de su carrera. Para mí y para Luis también era muy importante el contexto histórico, porque hay veces que si no entiendes a un protagonista o a un personaje sin su contexto histórico, aquí Rafael tenía bastante chicha en cuanto a eso. Y luego también hacer una separación entre el artista y la persona, porque el artista es como súper poliédrico, excéntrico, kitsch, ¿no? O sea, tiene una comunicación no verbal que si tú pones una canción de Rafael sin música te da lo mismo porque lo entiendes, junto con la persona, que es un artista, o sea, que es una persona hermética, ¿no? Reposada, tranquila, es todo lo contrario, es como si fuese dos personajes, que de hecho hay un momento de los 3 capítulos que es Mr. Jekyll y Hyde, que precisamente era como la obra culmen, ¿no? Que representa, pues esto, de lo que estoy hablando. Y luego, sobre todo, intentar plasmar la obsesión absoluta que tiene Rafael por estar encima de un escenario, que nosotros nos lo imaginábamos como una polilla escénica, ¿no? Él necesita la luz de los focos para perdurar y para estar, porque de hecho, mira, ahí sigue, o sea, está de gira todavía y es un personaje con estas características. A partir de aquí nos ponemos a estructurar los 4 capítulos con todas estas claves, ¿no? Y con toda la historia, venta obviamente de esta estructura a dirección, ¿no? Y pacto con dirección. Y luego, bueno, pues lo que hablamos, si la gente la ha visto, de las recreaciones, ¿no? De los juegos que hemos hecho en este sentido a lo largo de cada capítulo. Básicamente es a partir de ahí documentación, visionado, ingente, escucha de programas de radio, material, pedir material en el extranjero, descubrir joyas que de repente decías, ¡buah, esto no lo conocía! O esto no se ha contado aquí, o esta visión nunca se ha dado del artista, que te hacía otra vez plantearte, ¿no? Cómo escribir la secuencia, cómo volver a completar el relato. Con lo cual fue un trabajo fantástico para mí, o sea, yo es de uno de los trabajos que más orgullosa me siento y que más me ha aportado profesionalmente, pero intenso, intenso. Fue un año completo desde el principio hasta el finish de edición de los capítulos, o sea que el proceso de reescritura en montaje y de edición, que también es importante, que luego lo tocaremos, también creo que es fundamental que esté el guionista, o sea, hacemos una labor conjunta fundamental con el editor, que también tiene, o sea, tiene sentido de narrativa y los editores, como en el cine, ayudan mucho, ¿no? A construir el relato final y hombre, obviamente, bueno, pues la labor de dirección y de los directores que, bueno, puntualmente, ¿no? Señalan, ponen su sello, marcan o deciden, ¿no? En el caso de las recreaciones, Alberto Ortega era el que realizaba totalmente ese trabajo. La idea parte de guión, pero luego la realización, el gusto, ¿no? Y la manera de contarlo y de plasmarlo. Luego hablaremos también precisamente de la función del guionista ante los directores o los realizadores. Gracia, en tu caso, supongo que también cada una de las series es distinta en el planteamiento, porque no es lo mismo, evidentemente, una biografía como la de Bárbara Rey que un caso de judicializado como es el de Cote Cabezudo. ¿Cómo planteabais los equipos de guión cada uno de estas estructuras? Efectivamente, muy diferente. Salvar al Rey, por ejemplo, era un equipo muy extenso y si ese documental ha sido el pedazo de documental que ha sido, era porque había las personas que formaron los equipos pensaron muy bien qué lugar ocupábamos cada uno de nosotros en la producción.
y entonces estaba muy bien pensado cómo distribuir el trabajo. Cuando yo me incorporé, por ejemplo, había ya un departamento de documentación encabezado por Nuria. Siento no decir el apellido porque soy terrorífica para los nombres y para los apellidos, pero es una documentalista fantástica que había hecho un trabajo increíble, porque en una serie como Salvar al Rey, que está hablando de, pues imagínate, de todo ese periodo de la historia de España, desde el propio nacimiento del rey Juan Carlos hasta la actualidad, pues imagínate, era una documentación vastísima. Y cuando llegamos había un trabajo hecho maravilloso. También nos encontramos, como ha contado Cassandra, con ese pequeño dossier que tuvo, que ellos ya más o menos han estructurado un poco la información y tienen una idea de los capítulos que quieren hacer, pero luego hay que trabajar con ello. En mi caso, y seguro, estoy casi segura que en el resto de mis compañeros también, yo empiezo a leer documentación, mucha documentación. Y efectivamente hay hechos que de alguna manera, en el caso de Rafael o en el de Mario Biondo o en el caso del rey, que todos conocemos un poco y que marcan la vida de, pero siempre hay un detalle, un pequeño detalle que pasa inadvertido, que de repente se hace clic. Porque cuando vas a contar una historia, y en los documentales, si efectivamente son documentales, estás contando una historia, necesitas algo, ese pequeño clic, ese matiz, esa cosita que de repente te llama la atención para empezar a contar la historia. En este caso, por ejemplo, era la soledad del rey. Fíjate, estábamos contando las cosas más gordas del mundo, las barbaridades que había hecho este señor prácticamente desde que tenía uso de razón hasta ahora. Sin embargo, vimos que mucho de lo que había hecho luego cuando era un adulto partía de una soledad brutal cuando era pequeño, de haberse sentido utilizado, y eso nos sirvió para empezar a construir la historia. Así me pasa prácticamente con todas las cosas que escribo, no solo con los documentales, también con la ficción o incluso con las entrevistas. En mi caso, en Salvar al Rey, mi trabajo sobre todo fue hacer las grandes entrevistas, era un trabajo muy específico, pero me ocupé de uno de los capítulos, igual que mis otros compañeros, éramos 4 compañeros de guión y un coordinador que hizo un trabajo Vamos a citarlos, si te parece, creo que son Marta Trigo, Hilario Portales y Juan Carmona Mera, ¿no? Sí, sí. ¿Os dividisteis por episodios o...? Nos dividimos por episodios, sí, así fue. La verdad es que fue una pasada trabajar con ellos porque tenían mucha experiencia y me enseñaron mucho sobre el trabajo que estábamos haciendo. Y luego teníamos, Dios mío de mi vida, por mi corazón, teníamos un coordinador que era fantástico, y vuelvo gracias a los nombres de los que nunca se acuerda, pero teníamos un coordinador que demostró que para hacer un documental de este tipo lo que hay que tener es mucha cabeza, mucha capacidad de reflexión y mucha tranquilidad, porque era un tema tan polémico que luego a la hora de las reescrituras pues fueron 100 y 1000, porque era muy complicado pasar los filtros, ¿no? Y se llevó mucho cuidado con cada cosa que se ponía. Por ejemplo, me han preguntado muchas veces que por qué en el documental no sale, igual me estoy extendiendo, perdón, por qué en el documental no sale los supuestos hijos secretos del rey, y es porque eso no está aprobado. Y entonces yo les contaba que esto era un documental en el que se reflejaban hechos contrastados, en que no nos permitíamos poner un rumor. Y esto era súper importante. Pues a eso vamos precisamente con Bea, porque en el caso de Bea, las últimas horas de Mario Biondo, se trata, pues eso, de un suceso que ha pasado por su judicialización y, por lo tanto, que a la hora de abordarlo hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dice. Beatriz colaboró con David Zurdo en el guión de esta docuserie. Y cuéntanos cómo se aborda. Ahora hablaremos de hay muchas cosas, pero bueno, cómo se aborda sobre todo un caso judicial. Claro. Que se supone cerrado, pero no del todo, ¿no? Porque todavía tiene recorrido judicial. Es decir, cómo se plantea la estructura de esto a partir de un caso judicializado y que cuenta por contra con el exceso de imágenes que tiene Gracia durante toda la vida del rey o de Cassandra con Rafael. Contáis con poca imagen de verdad para contar esas 3 horas de docuserie. ¿Cómo planteabais esa estructura? Claro, justamente eso fue uno de los mayores inconvenientes, que no teníamos material de archivo suficiente
porque los medios no querían abordar este tema demasiado, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, claro, nosotros partíamos ya sabiendo que no íbamos a tener mucho material de archivo, entonces teníamos que ir estructurando un poco diciendo, vale, esto lo queremos contar, pero ¿cómo lo vamos a hacer sin mostrarlo, no? ¿Cómo vamos a hacer que el espectador lo entienda? Entonces, eso fue como un doble trabajo en ese sentido. Pero nosotros lo que cogimos al principio fue cronológicamente toda la información. Yo entré en preproducción, había ya un trabajo previo hecho por periodistas de investigación de la productora, y ellos nos iban dando todos los días nueva información a David y a mí. Entonces, cada día era como, vale, ¿hoy qué va a pasar? ¿Hoy qué se va a descubrir? ¿Hoy qué va a decir la familia? ¿Hoy qué va a salir en Twitter? Era todo el rato, si los documentales siempre están vivos, ese estaba revivo. Estaba todos los días, era como temblar, ¿no? Son las 5 de la tarde, vaya. Ahora pasan cosas en Twitter, ¿no? Entonces, siempre era muy así. Entonces, lo que hicimos fue coger cronológicamente los hitos más importantes, ¿no? Teníamos un claro comienzo, que era cuando Mario falleció, un midpoint, por así decirlo, que era como toda la parte judicial, forense, todas las exhumaciones, todo esto, y un final, que era el supuesto cierre ya del caso definitivamente, que fue en julio del 2022. Claro, era lo que decía Gracia, ¿no? Que es muy bonito en todos los trabajos, pero especialmente en el documental, que de repente ves algo que dices, esto es de lo que tenemos que hablar, sea el punto que sea, ¿no? Sea la historia que sea. Nosotros, en este caso, lo que teníamos dentro todos, y lo vimos a la vez, David Zurdo, el otro guionista, María Pulido, la directora, y yo, de decir, vale, lo que han hecho aquí, o sea, lo que ha pasado aquí es que los medios la han liado. Los medios no han tenido compasión ninguna, ni con la familia, ni con la víctima, ni con la mujer de la víctima, ¿no? Y entonces pues un poco lo que quisimos abordar en los 3 capítulos, teniendo como un orden cronológico en base a los hitos más importantes del proceso. Así fue un poco como estructuramos los 3 capítulos. Claro. Yo creo que lo ha dicho Gracia y lo acabas de decir tú. Es buscar ese clic para dar un punto de vista. Es decir, el documental, precisamente lo que caracteriza al documental con respecto al reportaje o la labor periodística y demás, y por lo que es generador de derechos de autor, entre otras cosas porque es una creación, es ese punto de vista. Es decir, cómo se aborda una información. No, o sea, se hace una labor periodística, pero hay que hacer una labor que no sea solo eso, sino de punto de vista. Ese punto de vista, ¿vosotros lo pactáis con dirección desde el principio? ¿Os empeñáis mucho? Por ejemplo, en el caso de las últimas horas de Mario Biondo, me parece que hay una periodista que habla del cherry picking, que es decir, como mantener una tesis desde el principio y tú vas aportando como las pruebas que encajan en esa tesis. Eso es el cherry picking, ¿no? Cogiendo lo que me va interesando. Lo que me va interesando para contar lo que yo quiero contar. Eso es. Pero vosotros, a lo largo de la labor de guión, ¿os habéis encontrado con un punto de, anda, si es que estoy siguiendo el camino equivocado? A lo mejor tenía demasiados prejuicios a la hora de abordar la serie al principio y me doy cuenta de que va por otro lado la cosa. ¿Cómo lo habéis vivido eso? Por ejemplo, Gracia, tú que tienes un poco de 3 documentales diferentes en cuanto a planteamiento y demás. ¿Cómo ha sido? Me ha pasado mucho con Bárbara Rey. Es una mujer que aparentemente tú la ves tan fuerte, tan dura, que ha estado peleándose en los platós, vendiendo su vida durante mucho tiempo, enfrentándose con María Patiño, con con el otro en el DEC, ¿no? Y tuve la grandísima suerte de que contactara conmigo Óscar Bernácer, que es director y también guionista. Es un tío estupendo que tiene cero ego y que está dispuesto a enseñar todo lo que sabe y a trabajar en equipo, y entonces es maravilloso. Y trabajamos juntos y a los dos, cuando conocimos a Bárbara, nos dio la sensación a los dos de cómo, hasta qué punto este país había sido machista con esa mujer, cómo había que hacer una revisión de todo lo que se había dicho hasta ese momento de Bárbara, cómo esta mujer había sido víctima de su propia belleza y
condenada por sus ansias de libertad, por ser una mujer que no se escondía y hacía las cosas a la cara, las cosas que hacían muchísimas otras mujeres después de ir a misa, ¿no? Entonces, eso era muy interesante, eso nos cambió totalmente, porque claro, tú llegas, te vas a enfrentar al personaje y dices, bueno, a ver, esta mujer que nos va a contar, va a intentar ocultar esto para poder ir a contarlo en otra exclusiva en la televisión, quiero decir, tú la veías como muy carne de televisión y de repente llegas y encuentras a esa mujer que te entrega su vida por completo y haces una revisión y te das cuenta de cómo es que por qué esa mujer llegó hasta ese punto, ¿no? La vida que había tenido y por qué llega hasta ese punto de que efectivamente ya dice, bueno, pues todo me vale, voy a la televisión, me peleo con el que haga falta, porque esa mujer estaba denunciando, por ejemplo, delante de las cámaras que le habían pegado, le habían disparado, habían estado a punto de matarla no sé cuántas veces y no la tomaban en serio ni Dios. O sea, tú lo revisas con los tiempos de ahora y dices, esto sería impensable en este momento que una mujer cuente eso. Claro. Entonces, es interesantísimo, para mí fue muy interesante. Pero yo creo que gracias a que eso pasa, o sea, cuando abordas un personaje, en el caso de Bárbara, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, por eso yo apuntaba antes lo del contexto histórico, sí. Porque en el caso de Rafael tiene una imagen pública súper excesiva, como he dicho antes, histriónica, pero nadie conoce a la persona. Eso, entonces es ese clic también, ese punto de partida, esa necesidad de construir el personaje desde otro punto de vista, que te lo da en el momento en el que profundizas en el conocimiento y en el que te replanteas muchas cosas y repiensas muchas cosas, porque si no, volvemos a contar las cosas como siempre se han contado, que la intención de hacer una serie documental o un documental de creación es precisamente dar con el clic o dar con el punto de vista también, como comentaba Bea, ¿no? Para contarlo de otra manera. Yo en el caso de Rafael, que no era ni siquiera muy fan tampoco suya, o sea, que quiero decir, había escuchado sus... Son personajes que todos conocemos, pero que no hemos profundizado nunca, como lo hace precisamente un... No, claro, y aparte los medios de comunicación, en ambos casos, lo que hacen es construir una imagen, ¿sabes?, súper estereotipada de cada persona, en el caso de Bárbara una, en el caso de Rafael otra, que realmente lo que tapa es el resto, porque lo que hace solamente es ponerte una imagen. Rafael también tenía, a diferencia de Bárbara, que siempre sabía, es una especie de Ciudadano Kane, ¿no?, que se construyó como un muro inexpugnable de aquí a aquí soy de una manera, pero de aquí a aquí soy de otra. Y dentro de sus pilares para protegerse, ¿no?, estaba la familia, que por eso para mí también era muy importante contar con ellos, que de hecho al principio no estaba tan claro que participaran ni Natalia ni sus hijos. Otra mujer totalmente representada de manera ínfima y es uno de los grandes pilares de Rafael, una mujer muy avanzada a su época, una mujer fantástica, con una cabeza impresionante y una de las que han hecho que Rafael llegue a donde ha llegado. Y nunca se ha contado así tampoco. Entonces, claro, todo esto que dice Gracia, llega un momento en el que tú, ¿sabes? Esto cuando dicen los escritores, no venían las musas, que cuando tú te metes con todo y empiezas como, ¿no?, a bullir, de repente, pues eso, te empieza el clip por aquí, te sale, esto lo deberíamos de contar así, peleas por empeñarte, ¿no?, en determinadas cosas como esto, que a lo mejor siendo mujeres en algunos casos y en algunos equipos cuesta más, porque la visión nuestra sobre este tipo de tratamiento no necesariamente coincide con la de otras personas que pueden estar también dentro del equipo. Últimamente, gracias a Dios, mucho más, pero antiguamente, que llevamos mucho de gracia, pues costaba lo nuestro, ¿no?, tener que decir, no, es que yo esto no lo veo así, ¿sabes? Tienes que gritar más fuerte para que te... No, porque esta arista no es así y esta arista es de otra manera, con lo cual, bueno, pues es fantástico también por esa parte, ¿no?, que pasen este tipo de cosas. Y he visto el de Bárbara, Gracia me parece fantástico. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es una tía súper vulnerable desde el principio, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor se queda con una imagen, ¿no?, con la primera imagen y no profundiza, pero creo que es una cosa que Bárbara, ¿no?, siempre le bullía cuando aparecía, ¿no? Sí, yo creo que es una de las grandes virtudes, por lo que apuntaba antes Carlos, de la docuserie, porque hablábamos de la posibilidad de no ir con tanta prisa, que eso te permite darle la vuelta a las cosas y decir un momento y vamos a reflexionar, porque ella supuestamente, supuestamente no, lo era la amante del rey, se había acostado con Alain Delon, que estaba casado, no, el rey se había acostado con ella y el que estaba casado era el rey. Alain Delon se había acostado con ella y el que estaba casado era Alain Delon.
pero siempre se la señaló a ella como la culpable, la destroza hogares. Entonces, cuando tú coges eso y con toda la cultura feminista que tenemos todos y todas ahora, afortunadamente, lo revisas y puedes pararte, efectivamente, en una docuserie a pensar, ¡guau! Cómo cambia el documental y qué maravilla, ¿no? Es una oportunidad. Cómo cambia el punto de vista, precisamente, claro, lo que decíamos. Sí. Ese punto de vista que lo arma todo. Sí. Y yo creo que, perdona, que en relación con lo que dice Gracia, creo que se nota mucho los documentales que están hechos con tiempo a los que no. O sea, no sé si el espectador lo nota, pero yo por lo menos como desde el punto de guión lo noto muchísimo. Sí. Digo, madre mía, esto han estado 2 meses con ellos. Totalmente. Más tiempo. No les han dejado dedicarle más tiempo, ¿no? Sí, porque además también ha pasado una cosa con esto que hablábamos de la burbuja y del auge, que precisamente, ¿no? Había que correr, ¿no? Y que la gente o incluso gente o sea, dentro de la profesión, o sea, esto que estamos exponiendo todas aquí, que es lo óptimo y que luego se nota en la calidad final, piensa que es que hacer una preproducción o un planteamiento de una serie documental es estar una semana buscando información y haciéndote 4 tips, ¿sabes? O ítems en una escaleta. Es que eso no es hacer un documental. Eso, como dice Gracia, puede ser un report de tele un poquito trabajado, igual que hacer una entrevista profunda a un personaje, que, por cierto, quería apuntar que eso también es labor de guión, porque tú las entrevistas las haces con un punto de vista, sabes el contenido que quieres obtener, sabes la característica del personaje que propones para entrevistar y qué es lo que quieres que te aporte a la historia. Eso también parece que no, ¿sabes? No, es que la gente va y habla y cuenta su vida y le hace preguntas. Pues selecciona lo que quiere. Baja del cielo a alguien y dice, contesta esto. Pues no, eso también lleva un trabajo, como ha dicho también Gracia, de grandes entrevistas, que hay que hacerlas muy bien, saber concretamente lo que buscas y intentar también que el personaje te conteste lo que quiere, ¿no? A mí eso me ha flipado en el documental, me ha parecido que estaba muy bien hecho, en el documental de García. Ahí se notaba cómo estaban entrelazadas las entrevistas de tal manera que una se complementaba a la otra. Me parecía que había un trabajo ahí que digo, había un trabajo muy bien hecho. Claro, me gustó mucho. Sí. Es que eso es fundamental también, porque es que además eso es una parte con la que construyes. Que si tú no tienes, o sea, una parte es lo que escribimos, ¿no? O el off, como ha dicho Carlos al principio, o lo que aparentemente piensa la gente que hacemos, pues poner los off y tal. Y otra cosa es construir con todo este material, o sea, con la escritura, con el proceso, con las respuestas, porque hay que escribir una secuencia, o sea, hay que luego editar una secuencia que tenga todo esto con un montón de contenidos, es como hacer una especie de puzzle que tiene que estar con... Mira, has dicho tú la palabra que tenía yo en la boca, la palabra puzzle, es decir, un guionista de ficción, una guionista de ficción, se enfrenta normalmente a un folio vacío, a una historia que tiene en la cabeza y trata de desentrañar por dónde va a ir la historia, pero bueno, digamos que rige y dirige esa historia, salvo que se esté basada en un hecho real o cualquier cosa de esas. Pero bueno, digamos que ese es el punto de vista, el punto de partida de la ficción. Pero en el caso del documental, y muchísimo más en el de las docuseries, tenemos ese puzzle compuesto por 10.000 piezas. Es decir, la documentación escrita, la documentación visual, la que existe y la que crees que puede existir y que tienes que buscar. Por supuesto, las entrevistas, los invitados. ¿Cómo planteáis en el principio del proyecto? Voy a necesitar estas entrevistas o estos entrevistados. Voy a necesitar este material. Voy a necesitar en algunos momentos recreación, como en el caso de la niñez de Rafael, para contar estas cosas. Ese tipo de cosas, evidentemente, incluso hasta atañe a la producción y al dinero que va a costar el documental. Claro, obviamente. Hay que tenerlo muy claro desde el principio. ¿Cómo planteas esas historias? Sí, no, perdón. Sí, vea. Sí. Vea. Hay entrevistados que tienes muy claro desde el principio que tienen que estar. Y si no están, te da rabia, ¿no? Te da una pena terrible porque dices, ¿quién me va a contar esto? Sino que luego siempre te buscas la forma de contarlo. Bueno, en vuestro caso, en el caso de Mario Biondo, precisamente falta la declaración de una de las protagonistas, que es Raquel. Nunca la tuvimos en la lista, ¿eh? ¿No? Nunca porque no nos parecía interesante que no estuviera. Vale.
Siempre nos pareció muy interesante. O sea, ella nunca estuvo en la lista. Si hubiera estado, pues bien, pero nunca había estado como entre los posibles entrevistados. Pero claro, hay muchos otros que van saliendo según vas creando. Vas diciendo, uy, pues es que de repente he descubierto que en 3 programas italianos sale siempre esta periodista de la que hablabas, ¿no? Silvia Lucarelli. Pues esta mujer tiene que estar. Tenemos que conseguir que nos cuente efectivamente cómo funciona hoy en día el periodismo de investigación de la parte más oscura en Italia, ¿no? Cómo hacen el cherry picking, cómo de repente en Italia los suicidios no existen, ¿no? De repente todo es un crimen, un asesinato muy oscuro, muy todo tenebroso, y siempre hay algo que se esconde y se silencia, y no, o sea, todo este como el contexto, ¿no? Lo que hablaba Cassandra, el contexto, todo eso te lo tiene que contar alguien que lo haya vivido, ¿no? Y es verdad que muchas veces hay personas, como en nuestro caso, al ser un tema judicial, que no podían participar por temas profesionales, ¿no? Y jurídicos y legales. Pues, por ejemplo, como el forense, el primer forense español o el primer forense italiano. Ellos no podían participar directamente. No podían aparecer. Gracias, perdóname que te interrumpa. En el caso del caso de Cote Cabezudo, algunos de los implicados o de los jurídicos participan, pero con una premisa. O sea, tenéis que poner una especie de pequeña salvaguarda de que no lo hacen a título particular o a título profesional. Claro, todas esas cosas son exigencias de este tipo de documental. En el caso en el nombre de ella, por ejemplo, preguntaba sobre cómo piensa uno qué personas tienen que intervenir. Allí, bueno, para las personas que no lo sepan, porque igual no lo conocen, el caso Cote Cabezudo es un caso que hubo de abusos sexuales en Donosti durante muchos años por parte de un fotógrafo, que era el fotógrafo que mandaban a todas las niñas que estaban empezando o que querían ser modelos, y estuvo haciéndole primero fotografías subidas de tono, y más tarde a muchas de ellas las violó y colgó las violaciones en internet, y a pesar de que estaban colgadas ahí, las podía ver cualquiera por, no me acuerdo cuánto era, no sé si eran 3 euros, menos de 3 euros, era muy poco dinero, se podían ver los vídeos de menores que estaban siendo violadas, y estaba colgado en internet, y a pesar de eso la justicia no actuaba. En este caso, por ejemplo, tuvimos muy claro que las protagonistas tenían que ser precisamente las víctimas, y se les dio intentamos darle todo el protagonismo a ellas, que no habían hablado nunca, y que fueron unas mujeres muy valientes a la hora de ponerse delante de una cámara. Y luego sí nos apoyamos en determinadas personas que participaron en el proceso judicial. Fue muy complicado porque el testimonio de las víctimas, por supuesto, tenía una carga emocional muy fuerte, y sin embargo el proceso judicial era muy arduo, para afrontarlo resultaba tremendamente frío, teníamos imágenes como de las declaraciones, pero además eran de muy poca calidad, había que hablar del proceso de una manera súper específica, y entonces combinar una cosa con otra fue complicado. Y entonces es cuando llega esta cosa, por ejemplo, de la que hablábamos también, de cómo hacer una especie de hilo conductor que de alguna manera te sirva para unificar, para hacer, porque hablábamos de hacer un puzzle. Yo veo muchas veces que esta cosa que hacíamos de pequeños, que te sobraba una pieza y tú la encajabas por narices, si no era la pieza que tocaba, pero que le dabas ahí hasta que encajaba. Pues una de las cosas de los documentales es que tenemos que contar muchas cosas, y tenemos que hacer que todas esas piezas de alguna manera encajen, pero con naturalidad, y eso ya es de una complicación brutal. Y muchas veces nos ayuda ese leitmotiv que utilizamos, por ejemplo, en el caso de Rafael mismo, las ficciones que han hecho. En el caso en el nombre de ella, lo que hicimos fue hacer una especie como de diario de una de las víctimas, que iba contando, hablando precisamente en el nombre de todas las víctimas, iba contando sus impresiones, y sobre imágenes que grabamos como recurso lo poníamos como una voz en off, y nos servía para hacer transiciones. Esto es muy importante también en los docus, eso, no encajar Sí, no hacer bloques, ¿no? Sí. No hacer bloques de contenido como en otro tipo de formatos, ¿no? Sino que sea un relato fluido, ¿no? O una historia que fluya, que te interese, bueno, básicamente como en la ficción. Con respecto a lo que decías de las entrevistas, Carlos, nosotros en nuestro caso, porque Rafael, lo que sabíamos y con la investigación, lo que vimos y con la documentación, es que tenía un discurso muy
estructurado y muy repetido, o sea que sacarle de ahí y de que contara las cosas de otra manera podría ser difícil, que luego no lo fue, porque luego le encantó lo que íbamos haciendo, con lo cual él se implicó mucho más, cada vez más en el proyecto, porque se sintió cómodo. Y para nosotros, desde el departamento de guión, aunque había nombres también pactados, o como decía Bea, desde el principio, no claros por parte del proyecto o los contactos que habían hecho primero en dirección, para mí, por ejemplo, era muy importante tener gente que no fuese ni fan de Rafael ni necesariamente pensara lo mismo sobre él. Algo que, teniendo al artista presente, pues era una cosa que había un poquito que luchar con dirección o intentar buscar la manera de explicarles que era fundamental. O sea, que Iñaki Gabilondo, que es coetáneo, pero no necesariamente súper afín a Rafael, te ponga en contexto, o que Miguel Ríos, hay muchos más casos, porque creo que salen 200 personajes a lo largo de los 4 capítulos. Eso me ha llamado la atención, es decir, hay claro, eso era un exceso de personas que a lo mejor tienen un minuto. Claro, pero porque era necesario, porque si te fijas, o sea, Rafael tiene una manera de contar las cosas, aunque se abra mucho, pero hay determinados temas que los cuenta con su manera de sentir y de ahí no le sacas. O sea, esto te lo voy a contar así porque es como lo he contado. Con lo cual, para mí, si lo que queremos es conocer, ¿sabes?, al protagonista y conocer su historia, es que haya otras personas que te den otras versiones y otras aristas. Son personas que están en el mismo contexto histórico, en la misma época, a lo mejor en el mismo mundo, en la misma industria, que no necesariamente son sus managers o su gente afín, que básicamente, ¿no?, pues inevitablemente te va a contar la historia de una manera muy similar. Eso que muchas veces también no se tiene en cuenta para el planteamiento de entrevistados por parte de algunas producciones, porque tiran más a caras, a cameos, no a gente célebre que no aporta nada, a veces es difícil de defender y hay que tener ahí, ¿no? Pues yo soy muy cabezona y muy peleona normalmente, entonces tienes que defender por qué, cuál es tu tesis, cuál es tu argumento y luego defender también el contenido en edición, porque siempre hay líneas supuestamente, imagino que yo no he tenido la oportunidad de hacer de investigación como Gracia y Bea, que ahí son mucho más finas, pero aquí, aunque son sutiles, es como esto no lo vamos a decir, no vaya a ser que se moleste, pero ¿por qué se va a molestar nadie si está bien contado, está bien en contexto, está tratado con respeto y por qué tampoco se va a preguntar sobre este tipo de temas? Era una de las cosas que también desde el principio en guión teníamos claro de si tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de muchas cosas que nunca se han tocado. Hombre, es que igual se molesta a Rafael. No creo que se moleste. Porque eso es lo que yo te decía antes, si a veces es bueno tener al protagonista como partícipe o eso te obliga a ser demasiado suave en algunas formas o no contar algo que podría ser, por ejemplo, en el caso de Bárbara Rey, que hay muchas aristas, evidentemente, por ahí y demás. Pero su participación implica que, claro, tampoco vas a ir a cuchillo con ese tipo de detalles. Entonces, bueno, todo se puede preguntar en esta vida, es mi opinión, ¿eh? Yo creo. Y rozando con esto, perdonadme, porque nos quedan muy poquito, 5 minutos y daremos paso a las preguntas. Algo que creo que es muy importante, sobre todo en los casos judiciales, como hemos visto, que es esa fina línea entre lo que puedes contar y lo que no, porque forma parte, o sea, los hechos son los hechos y normalmente los hechos son los que constan en el sumario, pero evidentemente hay cosas que tienes que contar o que no puedes contar. Ahí imagino que la figura del asesor jurídico es fundamental a la hora de organizar el guión, ¿no, Gracia? Totalmente. Final. Totalmente. ¿Cómo trabajabais con esta gente en estos casos tan...? Pues yo una vez que había terminado ya mi trabajo y ya estaba trabajando en otro proyecto, un día recibí una llamada telefónica, perdóname por lo que te voy a pedir, pero es muy importante, dime. En todas las entrevistas que has hecho, las cosas que has escrito, estaban sustentadas todas sobre publicaciones, sobre noticias. Digo, efectivamente, ¿me puedes pasar una lista de cada una de las cosas que yo había escrito? De cada una de las preguntas en las que yo me basaba en un hecho para hacer esa pregunta. Afortunadamente, como soy muy despistada, soy muy organizada. Entonces lo pude hacer, pero era exactamente la página 31 del libro tal, de aquí he sacado esta declaración, de esta noticia. Todo tenía que ir sustentado y todo eso tenía que ir a servicios jurídicos. Y aún así,
cualquier cosa que de alguna manera se pudiera entender como un atentado al honor o que estuviéramos difamando a la persona, en fin, todo había que hacerlo con pies de plomo. Y tengo que decirte, no diré cuál porque no puedo, pero a mí, por ejemplo, una de las tesis que más me interesaba de todas finalmente no salió. Y yo me hubiera matado por sacarla, pero no puedo salir. Vale. Te lo cuento en un café. Exactamente. Este café va a ser muy interesante. Eso ha sido un enganche total ahora mismo. En nuestro caso, creo que el caso de Mario Biondo está cerrado judicialmente, por así decirlo, pero todavía como que tiene flecos que os impide o que deja todavía algunas líneas así abiertas. ¿Cómo lo enfocáis eso de cara al final? Sí, el principal problema, llamarlo problema, fue que la última sentencia, la del juez italiano, dijo que podía, o sea, lo dijo de tal manera que le dejaba a la familia una vía de esperanza a la que ellos se agarran, por supuesto. Entonces, claro, la familia insisten que van a seguir intentando reabrir el caso en España y claro, pues eso también nos tenía mucho en tensión porque era como de, vale, vamos a decir que esto se ha terminado, pero si de repente se abre, ¿qué pasa, no? Entonces ahí fue mucho tema, efectivamente, asesores jurídicos y abogados que nos decían, esto no hay manera de volver a abrirlo, ¿no? Tendría que aparecer una prueba muy grande para que eso se pudiera volver a abrir. Efectivamente, no ha habido pruebas en 10 años. Porque es importante que el caso esté cerrado, ¿no? Entiendo, para poder hacer el documental, porque si no, estamos metidos en demasiadas ambigüedades, ¿no? Yo creo que sí, porque además como lo tienes que leer todo tan al dedillo y luego además efectivamente te lo revisan por si acaso, no puedes cometer ningún fallo. Y como no ha habido un proceso judicial como tal porque la jueza española lo cerró. Cerró el caso. Entonces no hubo como un proceso judicial como tal. Pero claro, es todo como efectivamente una línea tan fina todo el rato, porque como ha sido un paralelo España-Italia y se han dicho tantas mentiras en televisión que son al final las que el público se cree, ¿no? Ya. Tú lo que lees o lo que ves en televisión es lo que te crees, no te vas a poner a leerte un sumario, eso no lo hace nadie, ¿no? Entonces, claro, estaba siempre esa ambigüedad, ¿no? Tener que separar lo real judicial de lo que habían expuesto en televisión. Hay 1000 preguntas todavía, 1000 cosas por decir, pero vamos a dejar que precisamente algunas de las preguntas las hagan las personas que están asistiendo a esta charla. Julia. Sí, pues mira, Miguel Ángel tiene una pregunta que dice, en todas las docuseries de las que habéis hablado, si no me equivoco, la idea de partida vino dada por la productora y las guionistas desarrollaron los guiones sobre ella. ¿Consideráis que es más difícil hacer la docuserie cuando la idea parte de los guionistas? Buena pregunta. ¿Podéis vender un proyecto que os apasione a vosotras desde el inicio y ir a una productora y decirles ¿por qué no hacemos esto? Hombre, eso sería el deseo de, ¿no? que cuesta triunfos, pero vamos, no es que la idea parta de la productora en todos los casos. Es verdad que es el leitmotiv porque ellos lo han movido, que son los que invierten y tienen el presupuesto. Pero vamos, Gracia podrá hablar más de esto porque ha hecho cosas propias y ha conseguido sacarlas adelante. Yo toda la vida he movido formatos propios en 1000 sitios y lo que debemos de saber, o a quien pregunta, es que realmente necesitas un respaldo de una productora potente o de una inversión para llevar a cabo algo. Porque proyectos propios, ideas de desarrollo de docus o de otro tipo de cosas, creo que los que nos dedicamos a esto siempre tenemos. Otra cosa es poder moverlos. Yo he movido formatos en algún punto que han estado a punto de salir y finalmente se han quedado en el cajón o en el proceso o no han llegado a buen puerto. No sé. Háblanos de tu experiencia en este sentido. Gracias. Claro. A mí, perdona. Bueno, pues eso es una como súper bendición, ¿no? Cuando de repente tienes una idea y efectivamente alguien apuesta por ella, tú llegas ahí con todo tu entusiasmo loco y en ese momento además, como suele ser porque tú has sido muy friki de algún tema concreto, pues entonces te lo sabes tú mejor que nadie y llegas con tu emoción y entonces
como te diría yo, es la grandísima suerte de poder llevar adelante una idea que tú estás teniendo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy desarrollando una serie de ficción para Netflix porque gané uno de los premios Netflix de cambio de plano y entonces pues es muy chulo porque a partir de una idea que efectivamente tuve y lo estoy disfrutando mucho. Lo que pasa es que también es cierto que, porque él le ha preguntado si es más fácil o más difícil afrontar el proyecto. Pues llega un momento de tu vida profesional, yo por ejemplo ahora estoy teniendo la suerte de poder elegir un poco, así que los proyectos en los que me embarco son efectivamente proyectos que me gustan mucho y que estoy disfrutando, o sea que no me parece más difícil hacer un proyecto por encargo porque efectivamente es un encargo que he elegido con mucho gusto. Totalmente, de acuerdo, sí. Sí. Julia. Perdón. Gabriel García Soto plantea, a la hora de elaborar un documental, el punto de partida suele ser lo más sencillo. ¿Cómo afrontar la dificultad de los últimos capítulos cuando ya está todo contado para que el documental siga manteniendo el interés? Interesante también. A mí me parece que el punto de partida es lo más difícil. Es lo contrario. Yo también lo creo, porque en el caso de un tema judicial, al final estás esperando que te digan cómo se ha resuelto, pero claro, ¿cómo planteas el inicio? Vea, contesta tú esta, venga. Efectivamente, el punto de partida es lo más difícil, porque tienes una historia, pero tienes que ver cómo la cuentas, efectivamente, y nunca lo podemos contar todo, nunca está todo contado. Al final tienes 3 capítulos, pero dices pues, que si tuviera un cuarto mejor, pero no lo tienes. Entonces, eso, el punto de partida es lo más complicado desde mi punto de vista y nunca se llega a contar todo porque es imposible, no hay metraje suficiente. Totalmente. Me pregunta cómo mantener el interés en todos los capítulos y esto lo hacemos igual que en la ficción con el tratamiento. Tú estás pensando en tu estructura, si vas a hacer 3 capítulos, ideas que va en cada capítulo y ahí ya estás pensando por adelantado cuáles van a ser tus puntos de interés, de alguna manera tu desencadenante, tu punto medio, tu desenlace, en fin, este tipo de cosas que hacemos también en la ficción, pues todo eso está pensado también en los documentales y muy bien pensado. No lo hemos hablado, o sea, lo hemos pasado por encima, pero evidentemente una de las características de la docuserie es sobre todo ese cliffhanger, esa última escena que te plantea una nueva línea o una sorpresa que de repente te obligue a ver el siguiente capítulo, porque no te esperabas que fuera por ahí. Claro. Lo que venía a decir, vea, parece como que se ha acabado ya todo y de repente, en el caso de Mario Biondo, aparece la idea de que había una persona más en la habitación. Claro, es que es el chan-chan, eso es el tratamiento de guión. Es un chan-chan que es un hecho. Es decir, que no es que se lo haya inventado el guionista o la guionista para cebar lo siguiente, sino que es que ocurre. Entonces, bueno, la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, esa es una estructura de la que hasta ahora era casi propia de la ficción, sobre todo en las series, que ha pasado de alguna forma a estas docuseries. Y creo que se ha hecho muy bien porque engancha y le da mucho interés. Claro, pero por eso decía yo, Carlos, al principio, que lo que ha permitido este auge y esta burbuja es precisamente esto, ¿no? Por eso es fantástico para nosotros, o sea, para la profesión, porque tú lo que puedes es manejar el género del documental de otra manera. Te permite jugar con la ficción en cierto punto, te permite tirar de determinados elementos que antes no entraban en el documental al uso o el documental cinematográfico que tiene otro tipo de estilo. Y quizá tirando para nuestro territorio, precisamente esa es la labor que corresponde al guionista frente al periodista. Creo que las 3 sois periodistas también, claro. pero esa continuidad o esa estructura dramatizada, por así decirlo, es lo que caracteriza un documental bien hecho de un reportaje, como decíamos antes, de una mera que ilustras. Luego, si tienes la suerte de tener a una persona como Bárbara Rey, que además de ser actriz, ella misma, guionista, directora, todo, pues ella te hace los cliffhangers y de repente tiene 3 gatos de Angora y ve pasar un gato, coge el gato, lo sube y dice: ¿has visto, Benito, como tu ama lo está contando todo? Pues voy a contar muchas más cosas. ¡Hala, Benito, ve! Y entonces dices: pues muchas gracias, ya lo tengo para ponerlo para el final del capítulo. O sea, cosas así.
Qué bueno. Y en el Ahora caso, mismo, fuerte, sí, claro. en el Julia, caso ¿tienes- nuestro lo que hacíamos era Ah, utilizar como los puntos que sabíamos, que eran como más de, ¿no? Bueno, que tenían su, vamos a decirlo así, como en un lenguaje más liviano, salseo, ¿no? O conflicto, tal, porque nosotros hacíamos una estructura circular en cada episodio, ¿no? Partíamos de una historia, cerrábamos y avanzábamos lo siguiente como para hacer ese enganche, porque realmente nosotros lo que teníamos era la historia contada, más las entrevistas, obviamente, ¿no? Y las imágenes, sobre todo de archivo, que muchas veces nos permitían eso, ¿no? Justo dar con una imagen que reflejaba precisamente una característica de Rafael, como puede ser la balada del payaso, de la trompeta, la balada de la trompeta, él mirándose frente de un espejo, que tenía mucho que ver con toda esta investigación que habíamos hecho. Al final era una construcción de guión para la necesidad de un trasplante de hígado también es un buen cliffhanger. Hombre, claro, pero eso ya lo sabíamos que iba a pasar, no es como en el caso de Bea, que de repente era chan chan, no, aquí lo teníamos claro. Julia, si te parece, hacemos la siguiente pregunta. Sí, por aquí plantean si cuando surja algún problema de tipo legal con las docuseries, por ejemplo, que hay de repente, vamos, os pregunto si os habéis tenido que enfrentar a situaciones en las que de repente pues hay un familiar que no quiere salir, o menciona, por ejemplo, el caso de la serie, la de Cuerpo en Llamas, ¿no? Que es una serie de ficción que de repente hay un intento de paralizar el estreno, que entiendo que ahí vosotras poco tenéis que hacer porque ya está a posteriori, pero si os habéis encontrado en alguna situación en la que habéis tenido un poco como de que reconducir la situación o cómo habéis tenido que actuar como guionistas por algún problema de tipo legal o la intervención de algún familiar o de algún participante en la docuserie que estáis haciendo. Bueno, sí. Bueno, hablo primero, perdonad, pero claro, con Biondo imagino que todos sabréis que ha habido mucho lío después, ¿no? Pero efectivamente ha sido después ya de que el trabajo estuviera hecho, entonces eso ya efectivamente pertenece más a los profesionales jurídicos que al guionista en sí. En este caso, ¿no? Igual que ha pasado con lo de Cuerpo en Llamas, ahora con Rosa Peral, ¿no? Sí, al final, cuando se ve el documental ya es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, gracias, perdóname, en el caso de En el nombre de ellas, hay muchas menciones a personas que declinan participar en el documental y demás, pero que también se ven de alguna forma aludidas o mencionadas. No sé si ahí también os movéis en un terreno pantanoso que os obliga a sortear algunos problemas de tipo jurídico. Eso siempre realmente es un trabajo que atañe más al departamento sobre todo al director y también al departamento a las personas que llevan la dirección de producción. Entonces, normalmente nosotros escribimos, hacemos una propuesta y luego cuando surgen ese tipo de problemas no es algo que nos atañe a nosotros directamente, o al menos en mi caso no ha sido así ni en El nombre de ella ni en Salvar al Rey. Cuando hicimos la primera propuesta de Salvar al Rey, por ejemplo, hubo muchas cosas que tuvieron que decir los servicios jurídicos, pero ya en esos posteriores remontajes y en esos cambios, pues ya fue una cosa más de otro tipo más reducido. No sé si tenemos alguna pregunta, Julia, si no, yo tengo... O sea, sí. Pero dime. Pues por aquí no hay ninguna. Yo tenía una que se había quedado una cosilla en el tintero que me parecía interesante, que se ha empezado a abordar, pero al final se ha quedado ahí en el aire, y es el trabajo que habéis tenido con el departamento de montaje, porque me parece, bueno, que tú, Cassandra, apuntabas, ¿no? Que has estado muy presente en la sala de edición. No sé si ha sido así en todos los demás casos, y que para que nos contéis cómo trabaja un guionista con un montador, ¿no? Y si es necesario también que esté y demás. Y luego, Carlos, si quieres, terminas tú. Hombre, yo soy de la opinión de que todo, o sea, en esta profesión es fundamental el trabajo de equipo. Creo que lo hemos apuntado varias veces durante lo que hemos estado diciendo, con lo cual el trabajo del montador y del editor es fundamental. Porque es que lo que tenéis que hacer es una labor, lo que se hace es una labor conjunta, ¿no? Y viene muy bien, bueno, en todos los procesos, ¿sabes? En todo el proceso del que estamos hablando. Pero tú lo que necesitas es tener a alguien que aporte también, ¿no? Que tenga un sentido de narrativo chulo, que sepa contar con imágenes que a lo mejor nosotros a veces, bueno, solemos más o menos tener ciertas nociones, pero no necesariamente tenemos que dominar esto, con lo cual el trabajo de la edición, igual que los editores de cine, es fundamental.
O sea, tener un buen editor que no sea una persona que le digas los códigos de tiempo y solo los meta y diga, ¿y ahora qué? Hace crecer, obviamente, el montaje, porque también hay que señalar que el montaje es la nueva reescritura de lo que te has planteado. Y eso tienes que tenerlo muy claro siempre, porque como decía Bea, todos los docus están vivos, pero es que están vivos hasta el último minuto. Y luego ya no hablemos de las versiones, ¿no? Tanto de los guiones como de las ediciones, ¿no? Que es como de darle vueltas, hacer, como dice Gracia, encajar esa pieza justo, que dices, algo me falla, no me funciona, fíjate que lo he visto, que creía que me iba, y luego lo ves y lo que quieres, ¿no? La emoción que quieres suscitar no funciona por el montaje, por la música, por lo que sea, con lo cual creo que es una de las grandes categorías laborales de esta profesión que no se valora muchas veces tampoco lo suficiente. Pues sí, el guionista de montaje es muy importante y editor, también montador, fundamental. Y ese editor que no te hace un cortapega, que no coge Exacto. y hace, bueno, ahora habla de esto, ahora lo otro, de más allá, sino que está pendiente, o sea, que es un narrador también y que a lo mejor mete ese off antes justo de que esté hablando la siguiente persona, porque cuando ya está hablando hay una cara de sorpresa que ¡pum!, que te está pegando ahí, o alguien que se te queda de repente mirando al infinito y hay una emoción brutal mientras va hablando otro, quiero decir, pero eso es editar narrando. Y hay muchos compañeros editores que hacen eso a la perfección y que ni siquiera a ti ni se te había ocurrido, y lo estás viendo y dices, qué trabajo más estupendo que ha hecho esta persona, ¿no? Y esto se ve mucho. También el trabajo de los realizadores es fundamental, claro. Total, ahora, sí, es que es un trabajo tan en equipo. Es muy en equipo, sí. No sé si tenemos alguna pregunta en sala, pero yo quería haceros una con respecto a la documentación escrita, es decir, los primeros pasos. O sea, antes de estructurar y todo eso, el empaparse del personaje o del caso o lo que sea, se puede convertir en una obsesión. Es decir, en el caso de Rafael, que son 50, 60 años, me parece, de carrera, o en el caso de Salvar al Rey, que fíjate, es toda la historia de la España reciente, eso se puede convertir en una obsesión de decir, es que parece que nunca tengo bastante, porque siempre me van surgiendo cosas. ¿Cómo planteáis ese momento? Gracias, sí. Pues, depende, por ejemplo, si no tienes ni puñetera idea del tema, que es, por ejemplo, lo que me está pasando a mí ahora con el desarrollo del documental que estoy haciendo un documental sobre deportes y no tenía ni idea, pues para empezar, haces toda la documentación sobre el personaje que estás desarrollando de una manera súper exhaustiva para conocer la carrera y entender cómo ha llegado hasta ahí. Pero luego está esta cosa de ir rascando, de lo que hablábamos antes, de encontrar ese detallito que te va a servir para hacer el documental, y entonces es cuando encima te pones a buscar y un link te lleva a otro y otro te lleva a otro y estás buscando la crónica en la que de repente te cuentan, yo qué sé, que le gustaba escuchar Phil Collins antes de un partido porque suele estas chorradas, pero ¿cuándo llega esa chorrada? A lo mejor después de leer 200 noticias y es una agujita en un pajar, y hay un momento que dices, debería parar, ¿no? Porque llevo 3 semanas ya leyendo, y está también esta cosa del pánico al folio en blanco un poco, que tú te refugias en la documentación, pero llegará un momento que tú tendrás que escribir. Entonces, sí, pero claro, la documentación es fundamental. Yo me hago siempre una línea de vida, independientemente de la documentación que me dan. Yo necesito hacerme una línea de vida, ponerme de adelante, porque como ya os he dicho, soy Dori y se me olvida 400 veces en qué año nació el señor y en qué año se ha muerto. Entonces necesito tenerlo ahí y verlo, sí. Yo, como anécdota, en el proceso porque nosotros no teníamos una documentación previa para afrontar la serie de rafaelismo, o sea, no existía una... ¿No hay unas memorias? ¿No hay un libro? No, sí, hombre, sí, quiero decir un trabajo previo, como han contado ellas, ¿no? Que había un trabajo previo hecho y tal. En este caso, bueno, sí, hay libros, pero vamos, tiras, como dice Gracia, de meterte en el maravilloso mundo de Internet, buscar, ver libros, estar por la calle, pensar, relacionarlo absolutamente todo. Estás todo el rato en un proceso obsesivo de que te estás como metiendo mucho en toda la información, que como anécdota diré que yo es que estaba en casa haciendo esto y encima poniéndome la música y las canciones, escuchándolas para ver si me decían algo y tal, que los vecinos, que era un proceso de trabajo, estaban fritos, porque imagínate tener canciones de Rafael 24/7 durante un montón de tiempo a tope,
constantemente. Yo me miraban con preocupación cuando cogía el ascensor, ¿sabes? Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando, si os parece. Ha sido Vamos una a terminar. Voy a dar paso un momentito a los compañeros de Profesbar que están ahí en la sala, por si quieren apuntar algo. Israel, no sé si estáis por ahí. Hola, sí. Nada, Sí. por aquí no tenemos ninguna pregunta. Vale. Y eso, que nada, que muchas gracias. Gracias a Alma y muchas gracias, por supuesto, a todos los asistentes, tanto a los que están online como a los que estáis aquí presentes. Es un honor para nosotros y esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. A mí me ha encantado. Y nada, y muchísimas gracias a las 3 guionistas, que hace un lujazo teneros contando con esta experiencia que tenéis además. Y muchísimas gracias por participar. Y a Carlos, muchísimas gracias también a ti. Y Un placer, desde luego. He aprendido mucho. sí, Igualmente. ha sido muy, muy ilustrativo. Así que nada, en unos días colgaremos la charla en YouTube y os agradecemos un montón el interés, que os habéis apuntado un montón de guionistas a escucharnos y os recordamos que, bueno, que estamos para lo que necesitéis. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.